Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar, encuentro directo en este sábado 2 de octubre del año 2021. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández, y a toda nuestra fiel teleaudiencia que cada fin de semana sintoniza este encuentro directo con todo lo que va generando noticias en el país y el resto del mundo. Hay temas, Ramón, que sin dudas serán aparentemente noticias eternas para República Dominicana, y no porque necesariamente se generen en nuestro propio país, pero sí lo impactan directa y abarcadoramente. Nos referimos nueva vez a la República Fallida de Haití. En este sentido, a lo largo de estas semanas se generaron una serie de medidas que reforzarían las normativas vigentes en materia migratoria para la República Dominicana, porque si bien es cierto que está la parte necesariamente humanitaria con respecto a la solidaridad habitual que ha existido de República Dominicana para la República de Haití, no menos cierto es que hay límites para poder garantizar los derechos que como ciudadanos dominicanos tenemos en nuestro propio suelo y que se ve en peligro cuando la República Dominicana se ve en la necesidad de prácticamente exclusivamente asumir por completo al país más pobre del hemisferio, porque la comunidad internacional, como se dice popularmente, se hace el sueco con respecto a temas que tienen que ver directamente con una respuesta conjunta global que por décadas aún se espera. Lo cierto, Karina, es que frente a esta crisis de Haití, ciertamente el presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha mostrado, pudiera decirse, lo que es una genuina preocupación por el tema, y principalmente se refirió, recordemos la semana pasada, en el discurso en la Organización de los Estados Americanos, justamente para evitar lo que es el ingreso de ciudadanos ilegales que impliquen una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres en gestación igual o posterior a los 6 meses. Por eso, en este sentido, Karina, el gobierno endureció lo que fue básicamente el control de las medidas migratorias. Por eso, el ministro Jesús Chu Vázquez expresó que el tema migratorio ha sido descuidado por muchos años, por lo que requiere de un gran esfuerzo de consenso entre los actores públicos y privados. Las medidas incluyen un plazo a los contratantes y particulares que contratan la mano de obra, vinculando las leyes migratorias y de trabajo de República Dominicana, los cuales enfrentarán sanciones drásticas si las cumplen. También determinó a unanimidad que el Consejo de la Migración de la República Dominicana determinaron eso en una reunión que encabezó el presidente Luis Abinader en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional. Es decir, ellos están prestando atención a este tema con el tema de la migración, principalmente ese excesivo paso que vemos, por ejemplo, de esas parturientas haitianas, de esos niños pidiendo en las calles, para tratar de frenar ese tipo de situación. Y el punto es que cuando no se toman medidas correctivas a tiempo, se desborda el sistema dominicano para atender a extranjeros. Y es ahí un despropósito con respecto a la responsabilidad primaria del gobierno dominicano, que es para con sus propios nacionales. A la fecha podemos establecer con claridad y a la vez alarma que, por citar uno de tantos ejemplos concretos, en Santiago el 60% de los partos se producen con parturientas haitianas. Y es así como de manera puntual podemos ir observando lo que, por no atender en su momento, vamos generando un problema que se incrementa con el paso del tiempo. Con respecto a esas medidas que esta semana el gobierno del presidente Abinader ha tomado, no debe tampoco extrañarnos porque están
todas y cada una de ellas amparadas con las legislaciones vigentes dominicanas en materia migratoria. No es algo nuevo, pero sorprende al pueblo porque hay una mala costumbre de que las leyes siempre terminen en letra muerta. Aquí lo único que se está haciendo es dar carácter y aplicación a las legislaciones vigentes en materia migratoria. Es un derecho que le asiste a todo país soberano. De hecho, los que primero critican las posiciones dominicanas en materia migratoria son los primeros que no solo realizan lo mismo, sino con métodos verdaderamente alarmantes y perturbadores, que sí atentarían contra los derechos humanos de los haitianos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Negarle a la República Dominicana el derecho que como país soberano le asiste para tener control de las personas que ingresan a su territorio en términos de saber quiénes son por seguridad nacional y cuántos son para poder abordar las políticas públicas correctamente, mientras otros países disponen de este derecho, que es parte del derecho internacional y particular de cada uno de estos países. ¿Cuál es la intención? Pues la intención es clara, Ramón, porque si damos un breve vistazo a los antecedentes para poder contextualizar la realidad del despropósito de una solución dominicana al problema haitiano, lo vamos a entender de inmediato. La situación de indocumentados que viven los haitianos no es responsabilidad del Estado ni del pueblo dominicano. Argucias de la comunidad internacional con el fin de evadir su responsabilidad con el más pobre de los pueblos del hemisferio, aunque no así su cada vez más millonaria cúpula política, que es la causa de tanta injusticia social y humana, Ramón. Diplomáticamente se exporta la miseria a expensas del pueblo. Y entonces pretenden que la República Dominicana continúe asumiendo el fardo que no le corresponde para ellos poder lucrarse aún más de las desgracias del pueblo haitiano. ¿Por qué Haití no levanta cabeza, Ramón, después de tantas décadas supuestamente recibiendo ayuda? Pues sencillo, porque los de siempre tienen los mismos intereses y no están dispuestos a claudicarlos para el bienestar del pueblo haitiano. No, y por eso, Karen, en ese sentido, el presidente Abinader se ha mostrado firme en esta situación y dice que hay que pasar de las palabras a los hechos, que esto es una situación que desde gobiernos anteriores no han sabido enfrentar, y ellos se enfocaron bien en el tema de esta migración haitiana que entra al país, porque es una frontera imaginaria. Por eso parte del presidente de la República, Karina, escuchamos voces como la del expresidente Leonel Fernández, que también se mostró de acuerdo con la posición de Luis Abinader, pero también en ese sentido elogió la posición del presidente en la solución de los problemas de Haití y que también propuso que se convoque una cumbre en el país de los Estados Unidos, Canadá, Francia, la OEA y la ONU para buscar solución a la crisis haitiana. Él decía, yo creo que llegó la hora de atender definitivamente el tema de Haití. La República Dominicana no es la solución al tema haitiano, así expresó Leonel Fernández, al valorar como positiva lo dicho por el presidente, pero en esto, Karina, hay que pasar de la palabra a los hechos, porque siempre hemos criticado en programas anteriores, República Dominicana es el único país que ha cargado con esta situación de Haití, porque Estados Unidos se hace de la vista gorda en este proceso, en esta situación. Este es el país que ha cargado con muchas cosas, desde situaciones sociales que le ocurren a ese país hasta en cuanto a situaciones, por ejemplo, de terremotos que le ocurren. República Dominicana es lamentablemente la que carga con esa situación. A raíz de que la comunidad internacional hace poco y muy tarde por la República de Haití, incrementando precisamente el soporte
de esa desgracia del caos que les acompaña. Lo más reciente que pudo padecer este pueblo fue con el magnicidio de su presidente, que a la fecha no tenemos respuestas concretas, pero sí el apoderamiento de esas bandas criminales que cada día más se hacen del verdadero poder en la praxis. Inaceptable que se pretenda condenar el orden que por ley debe establecerse en República Dominicana, especialmente cuando el objeto de la condena es ley aplicada en esos países de la comunidad internacional que sí son protagonistas de cruentos dramas humanos en temas migratorios. ¿Dónde queda la coherencia? Estoy de acuerdo con que ciertamente se desarrolle una cumbre que ponga cara a cara a los principales responsables de que a la fecha la República de Haití esté peor que en un principio cuando se intervino. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con el segundo bloque de comentarios. De regreso con Encuentro Directo, las campañas a destiempo siguen siendo noticias, Ramón. Esta vez el Partido de la Liberación Dominicana, otrora el partido hegemónico dominicano por más de 2 décadas, se ha despachado con sus propuestas de precandidaturas presidenciales, pero lo acompañaron con campaña en todos los medios posibles. Sabemos que los límites con respecto al proselitismo están muy claramente establecidos en las leyes de partidos políticos y régimen electoral de los años 2018 y 2019 respectivamente, pero algunos convenientemente lo han olvidado, como de costumbre, Ramón, porque aquí el punto es que tenemos un escenario político en términos electorales completamente distinto al que teníamos el año pasado. Las piezas del tablero han cambiado drásticamente y muchos entienden que este comportamiento de que en apenas el año 2021 ya comience a presentarse las caras de estos aspirantes a la presidencia por el PLD, muestra por un lado desesperación y por el otro una admisión de que verdaderamente el título de partido de mayor oposición puede peligrar. Ciertamente, Karina, en esta misma semana la doctora Margarita Cedeño lanzó lo que fue su precandidatura. Ahora, yo pienso que esto es demasiado prematuro, porque básicamente a 2 años y 7 meses de las elecciones, con un país prácticamente con muchísimos problemas, un país que todavía se mantiene en alerta con el tema de la pandemia, siento que es demasiado temprano incluso. Recordemos que para el tema de las primarias de los partidos, que es el último trimestre del año anterior a las elecciones, o sea, eso es en el 2023. Si hablar, por ejemplo, de empezar lo que es la campaña, es demasiado pronto. Inclusive, no solamente en el caso de ella, sino también se lanzaron varios precandidatos, porque vemos un Abel Martínez en Santiago, un Domínguez Brito, un Gonzalo Castillo. Tuvimos una reunión en esta semana de Domínguez Brito y el mismo Gonzalo Castillo. Es decir, creo que en el caso de Margarita pudiera darse el caso, Karina, de que ella esté nadando contra la corriente. Porque ¿qué sucede? Ella hasta ahora no tiene ese equipo político y ese respaldo y esa estructura con lo que pueda contar para su apoyo en esa precandidatura. Al mismo presidente de la República se le ha mencionado el asunto de que él pudiera tirarse de nuevo a lo que es la candidatura presidencial, pero él mismo reconoce de que deben de enfocarse en los temas básicos del país. Vemos, por ejemplo, el lado del doctor Leonel Fernández, que lo que está jugando es su papel de opositor, haciendo conferencias, pero en el caso del PLD se ha adelantado con el tema de las precandidaturas y creo que
que es algo demasiado, como demasiado prematuro, demasiado pronto para hablar de campaña y de precandidaturas. Estos eventos han dejado al descubierto al menos dos elementos de esta jugada. La primera parte con respecto a lo político, porque es una jugada que podría indicar, como refería al inicio, desesperación o a los fines una admisión de que el panorama ha cambiado lo suficiente como para poner en peligro sus posibilidades electorales de cara al 2024 y que se vean en la necesidad de comenzar a articular frente al público una especie de limpieza o profilaxis general que permita rescatar la confianza perdida en el Partido de la Liberación Dominicana, porque por 2 décadas definitivamente hubo un sello que lamentablemente desvinculó al PLD del pueblo con la corrupción. Pero asimismo, Ramón, está el otro aspecto, no solo el político, también el legal. En este sentido, es la propia Junta Central Electoral que baja línea con el marco de la ley y les advierte de que deben de tener ese proselitismo a destiempo, prácticamente 2 años antes de que las leyes así lo establezcan. Y advierte a la vez de continuar en ese trayecto, podrían ser objeto de cancelar sus candidaturas frente a los comicios del año 2024. Entonces, ¿qué quiere decirles todo esto? Que antes de dar un paso, se deben verificar las reglas del juego, porque si ya saben que han perdido la confianza del pueblo precisamente por jugar con reglas propias, pues lo lógico es que puedan verificar, dar el seguimiento oportuno conforme a los límites y alcances de las leyes, porque entonces eso acentúa el problema de origen de esa confianza desvinculada con el pueblo. Ahora bien, Ramón, ¿qué dice la Junta? Usted no puede hacer proselitismo electoral, pero algunos dicen que ellos están en su completo derecho de reunirse, libertad de reunión, evidentemente es un derecho constitucional, pero por favor no mezclemos mansos con cimarrones. La Junta Central Electoral es muy clara cuando habla del proselitismo electoral. Toda actividad que vaya destinada a promover procesos electorales. Y si usted está presentando una cara públicamente para candidatearse en el año 2024, está haciendo precisamente lo que advierte la Junta Central Electoral, que está prohibido. Incluso el actual vicepresidente del PLD, el señor Temístocles Montaz, quien otrora fuera el presidente en funciones del Partido Morado, dice que se le autorizó a través del comité político a estos aspirantes a presentar estas precandidaturas, pero a lo interno. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que admite que en definitiva salió de lo interno. Entonces, acomodar el camino a tiempo podría repercutir positivamente, pero si continúan el trayecto, supuestamente porque entienden que el proselitismo es solo radio, televisión y prensa, hay que recordarle que la ley también abarca la parte digital, y en lo digital mucho se ha hablado. Mira, por otra parte, Karina, en este país a veces suceden cosas que uno no las entiende, porque de repente en la semana hay una persona que lo asesinan. Eso fue a plena luz del día en la avenida 27 de febrero en Santiago. Es decir, lo perseguía un vehículo tipo película porque ellos le pincharon la goma. Él se llamó Alfredo Rivas, alias el cirujano. Ahora, prácticamente este señor, Karina, tenía muchísimas fichas en la policía porque él, expediente, porque resulta que era prófugo y se le tenía como el autor intelectual del caso de David Ortiz. Ahora, uno lo que se pregunta, Karina y amables televidentes, es que el caso de David Ortiz fue hace 2 años. Es decir, es increíble cómo en esos 2 años
la policía nunca dio el rastro con este señor y resulta que al final unos matones lo encontraron porque se generó una discusión, le cayeron atrás y entonces lo mataron. Es decir, es increíble cómo pasaron 2 años y eso porque después de lo que ocurrió con David Ortiz, que la gente se mantuvo atenta, que le dieron un disparo en un bar, la gente se mantuvo pendiente de su recuperación. Eso después se quedó como en el olvido, luego que él se recuperó. Pero nunca se supo si la policía le dio seguimiento al caso. Hasta el día de hoy, entonces unos matones dieron con él y no la policía como debió de haber sido. Y lo más importante a destacar es que independientemente de que haya más preguntas que respuestas, esta misma semana se divulgaron una serie de audios correspondientes a Eloy Oxiso, alias El Cirujano, en donde era muy claro que se refería al caso de David Ortiz y sobre este señalaba que se le imputaba por fines de narcotráfico, pero que lo del caso de David Ortiz no guardaba relación con el narcotráfico, dicho en sus propias palabras. Era como una especie de mensaje desesperado a la persona a la cual se lo dirigió, porque decía que las autoridades lo estaban haciendo no a propósito, sino con un propósito. Y ese propósito era vincularlo a algo que él no estaba vinculado, porque el caso era muy sonoro debido a que David Ortiz precisamente figuraba en él. Y ese silencio que luego de lo sucedido tan escandaloso ha pasado por 2 años llama todavía más la atención. Hay partes de ese audio que aún no se han hecho públicos, pero estoy segura que así será y podrán esclarecer más el caso, porque con respecto a la Policía Nacional, informa que investigando la muerte de Luis Alfredo Rivas, alias El Cirujano, que estaba implicado en ese supuesto atentado contra el pelotero David Ortiz, dice la uniformada que el Oxiso también era buscado por el secuestro de un hombre identificado como Eladio Rafael Ramos, ocurrido el pasado viernes, por una supuesta deuda de 40,000 pesos que alegadamente Ramos le debía al fallecido. Y este falleció a causa de múltiples heridas de bala ocasionadas por hasta ahora desconocidos que se desplazaban a bordo de 2 vehículos tras esa discusión que tú referías. Ajuste de cuentas es lo que aparentemente sigue la pista del dinero y ese te llevará a la respuesta, porque muchas cosas no son lo que parecen. Y de acuerdo a los audios que están circulando públicamente del Eloy Oxiso, aparenta algo muy distinto a lo que oficialmente se ha estado publicando. Bueno, Karine, nos vamos a una breve pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de la noche que nos acompañará el doctor Carlos Salcedo, abogado y experto jurista. Ya volvemos. Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el doctor Carlos Salcedo, abogado penalista, asesor jurídico y es parte de la barra de la defensa de Andrés Bautista García del caso Odebrecht. Bienvenido, doctor Salcedo. Un abrazo, Ramón. Un abrazo a ustedes, mi cariño de siempre. Gracias, doctor. Doctor, como dicen ustedes los abogados, ¿usted cree que se ha respetado lo que es el debido proceso en el caso de su cliente y de Odebrecht? Yo pienso, Ramón, que hay 2 momentos que hay que dividir en 2 el proceso. Un primer momento que tiene que ver con la fase de instrucción, la fase de investigación que se llama la fase preparatoria, durante la cual se cometieron una serie de barbaridades, de arbitrariedades y abusos desde el momento mismo en el que el 29 de mayo del año 2017 se practicaron los arrestos masivos que fueron concurrentemente televisados, grabados
y luego editados y mandados a toda la prensa por la Procuraduría General de la República y por el magistrado Yagalain Rodríguez. Eso es de conocimiento público, eso es una afectación del debido proceso, tutela judicial efectiva, derecho a la honra y al honor de cada uno de los imputados. Y luego, durante la fase de investigación propiamente dicha, a partir de las medidas de coerción, el Ministerio Público siguió con los abusos. ¿Con cuáles? La ley establece, el Código Procesal Penal establece que los procesos son públicos para las partes del proceso. Público significa que todas las actuaciones, pruebas, evidencias que se van reuniendo durante la investigación deben ser comunicadas, deben ser informadas a los imputados. ¿Para qué? Para que puedan activar sus mecanismos de defensa, sus alegatos puedan ser fortalecidos y al mismo tiempo colaborar con las hipótesis que pueda estar manejando el Ministerio Público de manera equivocada y poder entonces en ese caso realizar efectivamente su derecho de defensa. El Ministerio Público negó en todo momento eso. De hecho, nosotros en representación de Andrés Bautista hicimos solicitudes permanentes al Ministerio Público para que nos abriera la carpeta fiscal, cosa que no hizo nunca. Al contrario, lo intimamos también. Luego tuvimos que ir al juez de la instrucción que le ordenó al Ministerio Público la entrega de cada una de las actuaciones, cosa que hizo a la fuerza y de manera limitada. Cuando presentó acusación, de hecho, lo único que nos habían entregado era lo que habían depositado junto con la solicitud de medida de coerción, que también fue a la fuerza por orden de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que se entregaron algunas cosas. Por lo tanto, ahí había una flagrante violación, una meridiana violación del derecho de defensa y del debido proceso en todo ese curso del proceso. Pero además, en esa primera parte de violaciones también, el juez de la instrucción, que en vez de ser garante, se convirtió en un endosatario de las posiciones del Ministerio Público, respaldando todas las posiciones del Ministerio Público. Sin embargo, luego, con los alegatos nuestros ante la Suprema Corte de Justicia, que estaba conociendo como juez de la instrucción especial y luego el juicio de fondo, la excepción de incompetencia que nosotros habíamos esgrimido fue acogida por la Suprema Corte de Justicia y finalmente entonces, como alegábamos desde el principio que el juez natural era el juez ordinario, entonces la Suprema Corte de Justicia, al declinar el expediente ante el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que conoció del fondo del proceso hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, perdón, evidentemente que ahí enderezó los entuertos, en este caso en la segunda parte ya del respeto al debido proceso en el juicio de fondo. Este tribunal colegiado ha sido ejemplar en darle la razón a las partes que lo tienen, en algunos casos al Ministerio Público, en la mayoría de los casos a nosotros la defensa, porque eso constituye un reconocimiento precisamente a lo que venimos diciendo, que la tutela de derechos, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa, no fue bien resguardado durante la fase preparatoria, durante la fase de investigación, cosa que no ocurrió ya en el juicio de fondo, donde nos sentimos bastante protegidos por juezas en este caso, que tienen todo el nivel de independencia y de imparcialidad que nosotros entendemos y que la Constitución de la República le otorga a los jueces en la República Dominicana. Sobre ese mismo caso de Brecht, doctor Salcedo, recordamos una lapidaria frase pronunciada por el entonces Procurador General de la República, año 2017, cuando dijo que no son todos los que están ni están todos los que son. A la fecha, ¿qué tanta vigencia tiene esa frase y de qué manera podría usted darle una lectura al día de hoy? Mira, cuando él dijo esa frase de que son todos los que están y están todos los que son, lo que entendía que estaba diciendo, y es una frase popular de conocimiento público, es que no habían otros posibles investigados ni habían otros posibles acusados y que todos los que estaban ahí eran los que finalmente daba cuenta la investigación, por lo tanto no había apertura para terceras personas. ¿Qué estaba haciendo él con eso? Simplemente develando lo que posteriormente ahora ya él es un preso, está en Najayo precisamente por actos de corrupción, y eso no son las excepciones. En este caso, el caso de Brecht es una revelación precisamente de cómo él torció el proceso. ¿Para qué? Para elegir y seleccionar a enemigos políticos como el presidente en ese entonces del PRM, Andrés Bautista García,
el secretario general de ese partido, para acallar las voces de la oposición, para desmeritar a personas que eran perseguidas por corrupción, para que no pudieran hablar de corrupción contra el gobierno anterior. Recuérdense que Andrés Bautista García firmó una denuncia querella contra Joao Santana, que tenía sede, tenía espacio de despacho en el Palacio Nacional. Y al mismo tiempo, Andrés Bautista García denunció las sobrevaluaciones, las actuaciones de corrupción, de soborno precisamente con la planta de Punta Catalina, entre otras afirmaciones públicas que hizo Andrés Bautista de manera responsable como presidente y cabeza del PRM de entonces en la oposición, y era una forma de acallar esas voces, haciendo una selección precisamente de persecución de ellos. Andrés incluso tuvo que renunciar a la presidencia del partido, lograron parcialmente sus objetivos y lograron también tenerlo durante casi 5 años en un proceso que efectivamente hemos sabido ya que no se tomó una decisión que no fuera políticamente para llevarlo ahí. Sin embargo, eso tenía el otro propósito: esconder, solapar, ocultar a otros o a los verdaderos responsables que debían estar incursos en el proceso, que debieron ser investigados y que al mismo tiempo debieron ser acusados, y no, en este caso particular, Andrés Bautista García, que quedó en el proceso. Por suerte que en el camino quedó atrás, quedó fuera por una exclusión del juez de la instrucción de Jesús Vázquez Martínez. Doctor, pero haciendo una panorámica, una radiografía de este tema del caso de Brecht, en sí, ¿a qué se le acusa a Andrés Bautista, o sea, a su cliente? Y si es como él afirma, que fue como por razones políticas su acusación, ¿usted cree que al final luego será absuelto? Mira, buena pregunta. ¿Por qué el caso de Brecht explota en la República Dominicana? Porque hubo un reconocimiento de esta empresa en los Estados Unidos de que había otorgado sobornos a autoridades gubernamentales en diversos países del mundo, en 12 países del mundo. Y tuvieron que, en un reconocimiento ante las autoridades norteamericanas, brasileñas y de Suiza, hacer un acuerdo de lenidad donde reconocían efectivamente que habían entregado sobornos. Pero se hablaba de las autoridades, de funcionarios públicos, básicamente del Poder Ejecutivo. ¿Quiénes están del Poder Ejecutivo en este caso de Brecht por soborno? No hay ninguno. Quedaron los legisladores, porque era una forma de Jean Alain Rodríguez de ocultar al Poder Ejecutivo. ¿Quién es que contrata con Odebrecht? Es el Poder Ejecutivo. ¿Quién es que firma? ¿Quién es que delega la firma de esos contratos de construcción de obras de Odebrecht? Es el Poder Ejecutivo. ¿Quién hace todas las evaluaciones? Los ministros, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Hacienda es el que hace todas las gestiones relacionadas con eso, y particularmente el director o ministro que vaya a ejecutar la obra. Por lo tanto, cuando eso llega al Congreso Nacional, al Senado, llega un contrato totalmente cerrado, que no puede ser modificado ni un punto ni una coma por parte del Congreso Nacional. Entonces quedaron como soborno, lo del soborno verdadero, quedaron absolutamente fuera. ¿Y qué hicieron? Acusaron a Andrés Bautista García de enriquecimiento ilícito, de falsedad en las declaraciones juradas, de haberlas omitido en el momento que entraba, en el momento que salía de sus funciones. Sin embargo, aquí ocurrió en el juicio de fondo una cosa extraordinaria. Y es que a Andrés Bautista no se le acusaba, en la acusación formal que hay ahí, de haber omitido la declaración jurada del año 2010, cuando salió del Senado de la República. Eso lo trajeron en las defensas, en las réplicas, las defensas nuestras, de manera novedosa. Y eso está prohibido por el artículo 336 del Código Procesal Penal, porque tiene que haber una correlación entre la acusación, los elementos que contiene la acusación. El juez no puede tener en cuenta otros elementos diferentes a los contenidos en la acusación. Entonces, por lo tanto, eso es un grito de desesperación del Ministerio Público, que ante el hecho cierto de que se demostró de que Andrés Bautista efectivamente presentó sus declaraciones juradas en el año 2003 y en el año 2006, que no ocultó ningún bien, contrario a lo que dijo el Ministerio Público, se lo demostramos con los documentos, y que al mismo tiempo, en lugar de enriquecerse ilícitamente, probó que cada peso que manejó en sus cuentas
o en las cuentas de las compañías donde él tiene participación, todas las facturas, todos los cheques, todos los depósitos, la venta de cerdo, la venta de ganado están documentados, ¿verdad? Y tienen también sus declaraciones juradas de impuestos. Evidentemente, al quedarse sin nada, acudieron la gente del Ministerio Público a mentiras adicionales, mentiras que ya habían sido reveladas en la acusación. Ahora bien, usted refiere muy acertadamente que es curioso que en una acusación de funcionarios del gobierno dominicano no figure ninguno en la acusación, pero también hay otro ingrediente, que tampoco figure ningún legislador a partir del tiempo en que el Departamento de Operaciones Estructuradas o Sobornos de Odebrecht se instala precisamente en la República Dominicana. Hablaremos más precisamente sobre estos detalles cuando regresemos en este encuentro directo con el doctor Carlos Salcedo. Estamos de regreso con Encuentro Directo junto al doctor Carlos Salcedo, jurista, litigante. En el bloque anterior abordábamos algunos datos curiosos que, más allá de esa curiosidad, resultan alarmantes. Se habla de un expediente de grandes proporciones en términos de corrupción, caso Odebrecht, pero se deja al margen lo que inicialmente lo generó, miembros del gobierno de entonces. Pero adicional a esto, tampoco hay legisladores señalados en la época en que se instala oficialmente el Departamento de Sobornos de Odebrecht en República Dominicana. ¿Qué se debe hacer en esta materia? Porque debe de haber alguna parte legal que responda a estos intereses. Y por otro lado, me gustaría también que usted nos plantee, a modo de resumen, ¿qué parte procesalmente queda del caso Odebrecht República Dominicana? Mira, yo creo que una de las manifestaciones de prostitución del proceso Odebrecht es precisamente lo que tú, Karina, con mucho tino indicas. ¿Cómo es que de 488 legisladores, 9 presidentes del Senado, 5 presidentes de la Cámara de Diputados, no haya ningún senador o diputado adicional al presidente del Senado que, siendo imputado por 3 obras, en ninguna de las obras, en la más grande, votó en contra? En la más pequeña fue la que aprobaron posteriormente los otros presidentes del Senado del PLD, no él. ¿Por qué lo incluyen a él y por qué excluyen a toda la cantidad de gente que participó precisamente con la instalación o a partir de la instalación del Departamento de Operaciones Estructuradas en la República Dominicana? ¿Por qué se excluyen a los miembros del Poder Ejecutivo, que son los participantes activos en el proceso de contratación y al mismo tiempo luego en el desembolso de los valores que tienen que ver con las ubicaciones de las obras? Evidentemente que hay un sesgo amañado, malintencionado, doloso, de parte de quien eligió eso y de la cabeza de quien eligió eso, que fue Jean Alain Rodríguez. Ahora bien, hacia el futuro, la enseñanza, Karina, es que sin un ministerio público que actúe con criterio de objetividad, con criterio no de subjetividad o de atención a propósitos espurios o fuera del sistema de justicia, de los propósitos de la justicia misma, sin eso no se puede dar una persecución seria que finalmente le dé credibilidad a cualquier acto de persecución o de política criminal del Estado dominicano. Quizás Odebrecht 2.0, que se dice que se está investigando, pueda ser de alguna manera, y es tu pregunta, quizás el resarcimiento de lo mal hecho por Jean Alain Rodríguez y su equipo del momento. Sin credibilidad, no hay institución alguna que pueda encaminar un proceso de profilaxis, de limpieza de la administración pública. Y esa afectación terrible tiene que ver con 2 elementos fundamentales. La intención natural de muchos seres humanos de pervertirse cuando van a la función pública y, por el otro lado, los niveles de falta de consecuencia que puede haber por las debilidades institucionales, las malquerencias o simplemente la sujeción a cuestiones o mandatos
que no tienen que ver con ninguna credibilidad del sistema de justicia en manos de las personas que verdaderamente estén persiguiendo la corrupción por la corrupción para limpiar la actividad pública y que los recursos no se dilapiden, y no utilizar esto como un mecanismo de extorsión o de presión política para al mismo tiempo tapar a los verdaderos responsables. Doctor, también en ese sentido, a lo largo de la audiencia, se le ha llamado lo que es, o señalado, el llamado voto disidente de la procuradora en ese entonces, que era jueza de la Suprema Corte de Justicia, que señalaba las debilidades del proceso, las expresiones de las declaraciones que denotan ausencia de pruebas. Su opinión al respecto. Mira, debo completar la pregunta anterior de Karina, el estatus en el que se encuentra el proceso en la actualidad. Ya se cerraron los debates, ya fueron escuchados el viernes pasado, ayer, fueron escuchadas las últimas 3 declaraciones de los 3 últimos imputados, y ya a partir del día de ayer comenzó la cuenta regresiva para las deliberaciones. El día 14 de octubre a las 3 de la tarde habrá una sentencia en dispositivo, se dan las explicaciones, las consideraciones y fundamentos oralmente, y luego el día 25 de noviembre tendremos la sentencia motivada. Por lo tanto, ese es el camino que nos queda por recorrer. Ahora bien, el voto disidente de la magistrada Miriam Germán es la manifestación de una jueza que en ese momento era la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que en ocasión de su voto disidente por el otorgamiento de la libertad a varios de los imputados y al mismo tiempo por su voto disidente porque no se le dio a los demás, sobre la base de la objetividad, porque ella decía que había un problema probatorio en la solicitud de medida de coerción que, de no corregirse, evidentemente tendría consecuencias nefastas para el proceso. Y además que las afirmaciones que habían ahí eran de personas que ni siquiera estaban aportadas como testigos y que además eran informaciones volátiles, no servibles o inservibles para un proceso tan trascendente e importante como este. Por lo tanto, se trata primero de la calidad de quien lo dijo, por su experiencia, por la honorabilidad, por el compromiso ético. En segundo lugar, que sus criterios partían de lo que objetivamente estaba reflejando el expediente. Y lamentablemente, el caso se va a caer, por lo menos en el caso de Andrés Bautista García, y sé que en el caso de los demás, de otros, porque no le hicieron caso a ese llamado de atención que oportunamente hizo la magistrada Miriam Germán, que de haberse llevado de ella, si no hubieran habido otros propósitos meramente politiqueros en la persecución de la corrupción a través del caso Odebrecht, evidentemente que Jean Alain Rodríguez hubiera ordenado el enderezamiento de este proceso, y lamentablemente eso no ocurrió. Como nación hemos generalizado con tanta frecuencia que las leyes caigan en saco roto, que muchas veces nos damos por sorprendidos cuando se reflejan posiciones como las de esta semana en torno a la migración dominicana. Se dispuso que haya diversos aspectos que regularicen la entrada de inmigrantes al país. ¿Usted podría puntualizar dentro de estas más recientes disposiciones que fortalecen lo que ya establecen las leyes dominicanas, cuál es el foco o el fundamento de las leyes migratorias dominicanas con respecto a estos puntos que a fin de cuentas buscan pues garantizar la seguridad nacional, que las políticas públicas puedan preservarse y evidentemente que no haya una sobrecarga en el sistema y pueda garantizársele a los nacionales dominicanos todos sus derechos? Mira, ese es un tema bastante, diríamos, reconducente, repetitivo en la República Dominicana como tantos, por los niveles de corrupción que tradicionalmente ha habido en la frontera, el negocio fronterizo, no solamente en materia migratoria, sino en muchas materias. Se sabe que hay tráfico de diferentes naturalezas, tráfico de armas, tráfico de drogas, ese tránsito también humano que se da de manera casi natural, diríamos, porque naturalmente durante muchísimos años ha estado permeado por corrupción de autoridades, incluidas no solamente de personas particulares, sino de funcionarios que incluso han llegado hasta la cárcel en algún momento, producto de esas actividades ilícitas. Pero la realidad es que
yo diría que es una herida abierta que tiene la República Dominicana y que los gobiernos tradicionalmente no han puesto toda la atención debida a un tema tan crucial para la República Dominicana. Este gobierno lo que ha hecho es tomar en las manos la ley y sobre la base de la norma aplicarla. El 80-20 está en el Código de Trabajo de 1992 y estuvo antes. Ese 80-20 hay que respetarlo y ese plazo que se le ha dado a las empresas es un plazo incluso, diríamos, prudente, pero es un plazo combinatorio. La ley es combinatoria, obligatoria para todos desde el momento en que se promulgó. Por lo tanto, quienes están como empresarios violándola, simplemente lo que tienen que ponerse a tono con esa norma y un plazo de 3 meses más que suficiente para que se pongan al día y no contraten más del 20% de extranjeros. Ahí hay un tema. Y es que el Estado mismo fue el que propició históricamente la contratación de braceros haitianos. Y contrató también, ustedes lo ven en la calle, en las obras públicas están los haitianos a borbotones. Son no solamente en el plano privado donde están los haitianos, no el 80-20. El 80-20, 80 haitianos y 20% dominicanos, quizás menos dominicanos. Por lo tanto, se invierte en este caso el número. Pero la realidad es que también el hecho de que se le ponga atención a la sobrepoblación de parturientas haitianas en la República Dominicana que copan nuestros hospitales es una desgracia humana para ellas, que no son bien atendidas o no tienen todas las facilidades en Haití, pero nosotros somos un país pobre, en desarrollo, tenemos niveles altos de crecimiento, pero eso no significa que podemos estar repartiendo nuestra pobreza. Nosotros necesitamos esos recursos para atender las parturientas dominicanas, no las haitianas. Quienes nazcan aquí, quienes residan aquí, extranjeras, quienes sean, deben ser atendidas humanamente. Pero permitiendo el tránsito de parturientas por negocio, que es lo que está ocurriendo, es una perversión de la ley de migración y que necesariamente el Estado, el gobierno dominicano tiene que poner atención. No con esta disposición solamente, Karina. Tiene que necesariamente brindar una asistencia de inteligencia y contrainteligencia para evitar que los mismos que son las autoridades de custodio de la frontera dominicana no sean los que negocien, como tradicionalmente en muchos casos ha ocurrido, con el tránsito ilegal de estas parturientas para llegar a la República Dominicana. Doctor, y como abogado, ¿usted cree la necesidad de lo que es, por ejemplo, la necesidad de reformar, o sea, de fortalecer lo que es la reforma constitucional para el tema de la independencia del Ministerio Público? Mira, si tú me preguntas, yo pienso que todo lo que tienda a fortalecer la independencia y sobre todo la objetividad del Ministerio Público sea bienvenido. No le podemos temer a una reforma constitucional y debe ser bienvenido y el presidente de la República así lo ha anunciado. Lógicamente, eso cambia el esquema de presidencialismo en la República Dominicana, que es un sistema, ni bueno ni malo, sino el elegido por nosotros en un país pequeño, debe ser así, porque el presidente de la República es el líder nacional y tiene en sus manos la designación de los altos funcionarios de la nación y particularmente a quien elabora la política criminal del Estado, que es el Procurador General de la República. Y esa política criminal no se puede hacer con oídos sordos por parte del presidente de la República. Es parte de su política también, de su programa de gobierno y debe ir de la mano. Ese es el único cuestionamiento que le hago. No es que no se designe una persona independiente, como lo ha hecho el presidente en este caso, es simplemente la voluntad política la que se debe imponer, pero si él entiende que debe tener un reforzamiento para cuando él no esté, yo creo que debe ser bienvenida la reforma constitucional. Bien, doctor Carlos Salcedo, solo nos resta agradecer su participación aquí en Encuentro Directo. Ha sido un honor, muchas gracias. Gracias, Ramón, gracias, Karina, un abrazo fuerte. Extensivo. Gracias. Agradecidos por su participación, esperando que se repita este encuentro directo con otros temas que quedaron sobre el tapete. Muchísimas gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial y en breve retornamos con la recta final de Encuentro Directo.
ser de memoria corta o desmemoriado conduce al descarrío y a la incapacidad de distinguir que de Goebbels a Mengele hay poco trecho en el maltrecho panorama actual. Olvidar la historia es advertencia inminente para el futuro en el presente. Lo que originó el Código de Nuremberg sobre ética médica fueron los juicios de Nuremberg contra las principales figuras del Estado y ejército nazi, incluyendo doctores y jueces colaboracionistas, proceso que expuso lo perturbador de una destrucción sistemática de la conciencia social alemana, que en sus múltiples aristas institucionalizaba conductas criminales, como sucedió en materia de salud pública, eugenesia e investigación humana, a partir de lo cual se fundamentaron los experimentos médicos permitidos en una serie de principios bioéticos que deben incluir consentimiento voluntario e informado, ausencia de coerción, ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento, al igual que todos los inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados razonablemente, y los efectos sobre su salud y persona que pueden posiblemente originarse de su participación en el experimento. Asimismo, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que establece respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, priorizando los intereses de la persona con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad, su autonomía en la facultad de adoptar decisiones, pudiendo revocar un consentimiento libre e informado sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Incluso el acuerdo colectivo de una comunidad o el consentimiento de un dirigente comunitario u otra autoridad no deberían sustituir en caso alguno el consentimiento informado de una persona, además del principio de no discriminación ni estigmatización. Las réplicas del estremecimiento que recibió el mundo a través de los juicios de Nuremberg siguieron esta semana tras 76 años con el caso de la exsecretaria de un comandante de las SS en un campo de concentración nazi, quien a sus 96 años de edad va a juicio en Alemania por más de 11.000 cargos penales como cómplice, mientras un hombre de 100 años de edad va a tribunales por haber servido como guardia de las SS nazi en un campamento de concentración en las afueras de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y, como popularmente es sabido, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y bien, amables televidentes, hemos llegado a la recta final de su espacio estelar, Encuentro Directo. Agradecerles por ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados. Recordarles que nos pueden seguir en las redes Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Karen. Ramón, un gusto haber compartido este nuevo encuentro directo con todo lo que va generando noticias en el país y el resto del mundo, y en ese mismo sentido, pasar el filtro que permite que la verdad se haga sentir. Nos referimos al historiador romano Suetonio. En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres. Coherencia, señores, y sentido común. Irán el buen camino. Buen fin de semana.